Hola, yo soy Laura Osorio de cuarto C y vengo a explicar qué es la termodinámica, dar algunos ejemplos de cómo lo ves en tu vida cotidiana y explicar cómo se resuelven los problemas de termodinámica y sus conceptos. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es la rama de la física que estudia los fenómenos en donde existe un intercambio de energía calorífica. Ok, ¿qué dice la ley cero? La ley cero dice que si un sistema A y un sistema B están a la misma temperatura y B está a la misma temperatura que C, entonces A y C están a la misma temperatura. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo puede transformarse y transferirse a un objeto por objetos. Y la tercera ley dice que al llegar al cero absoluto, cualquier proceso físico se detiene por completo. Ok, las leyes que acabo de explicar era como para que entendieran más todo el concepto de la termodinámica. Pero, ¿qué es el equilibrio térmico? El equilibrio térmico es cuando dos objetos con diferentes temperaturas se igualan en temperaturas después de un determinado tiempo de estar juntas, ya sea en una mezcla o tocándose. Por ejemplo, quiero poner un ejemplo de la vida cotidiana. Si tú te estás comiendo una sopa y tu sopa está muy caliente, ¿qué es lo que haces? Pues yo pongo una cuchara porque así se va a enfriar más rápido. Y ya, fuera de que le doy vueltas, ¿por qué la cuchara causaría que la sopa se enfriara? Esto es porque el material con el que está hecho la cuchara tiene muchísima conductividad de calor, entonces absorbe calor y tal vez no lleguen a un equilibrio, que sí después de determinado tiempo, como ya lo expliqué, podrían llegar, pero esto causa que la sopa pierda calor más rápido y ya no esté tan caliente. Para entender todo esto bien, tenemos que entender que el calor de física no es lo mismo que el calor que nosotros vemos en nuestra vida cotidiana, porque nosotros decimos hace mucho calor o qué calor hay en no sé dónde. No, aquí el calor es energía en transferencia, la energía que un objeto, una cosa recibe o la que está transmitiendo. Ok, ¿qué son los cambios de estado? Pues los cambios de estado, como lo vemos aquí, son el cambio de estado de cada material. Por ejemplo, de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, de gaseoso a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a sólido y de sólido a líquido. ¿Cómo sucede esto? Como ya lo explicamos más o menos con el agua, al llegar a cero tiene que haber un cambio de estado a sólido y por eso se vuelve hielo. Vamos a poner un ejemplo en la cocina que es el más fácil de entender, pues así nos pasa cuando cocinamos diario. Hoy en mi casa se está haciendo sopa de coliflor. Ven todo este humo acá, pues es el agua que se está vaporizando. Tenemos que cuidar que no llegue a una temperatura donde toda se vaporice para que nada más suba de temperatura, pero no cambie de estado. Aquí los hielos están a cierta temperatura que si yo saco un hielo y lo pongo en la mesa y regresamos más al ratito, vamos a ver cómo se volvió agua. Después de un rato podemos ver cómo el hielo que había puesto en la mesa se volvió agua. Esto es porque sucedió un cambio de estado en este material que es agua. Ok, para terminar voy a explicar un poco cómo funcionan las fórmulas de este tema para que entiendan cómo resolver un ejercicio o al menos cómo razonar algo que te suceda a diario, porque como ya vimos es un tema que se practica todos los días, o sea, todos los días hay cambios de estado en la materia, la lluvia, todos los días, o sea, pasan estas cosas, te digo, cuando cocinas, tu carne tiene que, que llegar a una cierta temperatura para que tú te la puedas comer. Y hay muchos más ejemplos de esto. Ok, vamos a explicar un poco de estas fórmulas. Esto es calor, el calor ganado o el calor cedido. O bueno, depende si sube la temperatura o baja la temperatura. Este calor depende de la masa y de qué material está hecho. Por ejemplo, si yo tengo 2 kilos de cobre, se van a necesitar cierta cantidad de calor, que es diferente a que si fuera 1 kilo de vidrio. Entonces esta fórmula es su masa por el calor específico del objeto por la diferencia de temperatura, ya que se haya ganado o perdido temperatura.
Para mezclas hay que acordarnos que la suma de los calores es igual a 0. Entonces el calor que se de uno lo ganan otros. Por ejemplo, si, no sé, el agua que está en el vaso, que está caliente, el agua está ganando el calor del vaso que le está transmitiendo. ¿Sí me explico? Entonces tienen que llegar a una temperatura final, la cual será la misma en todos los casos. En muchos casos buscamos la temperatura final porque es la temperatura de equilibrio. Sí, equilibrio térmico, lo que ya explicamos al principio del video. Ok, para cambio de estado, que usualmente hemos hecho agua en clase, pero puede ser cualquier material, aquí en este ejemplo va a pasar de sólido, o sea, hielo, porque es agua, a su cambio de estado, que es su cambio de fase, con el que usas el calor latente, y luego puede subir a 100 grados en su estado líquido, o sea, agua, y pues lo mismo con después su cambio de estado a gas, ¿no? Hay que acordarnos que a la temperatura que está por debajo del 0, el hielo, la tenemos que llevar primero a 0. Entonces la fórmula aquí sería calor igual a masa por calor específico del hielo, acuérdense, por temperatura final menos temperatura inicial. Pero donde cambia es aquí en el cambio de estado. Bueno, entonces aquí la fórmula pues es calor igual a masa por calor latente de fusión. O sea, de hielo, de sólido a líquido, pues. Y así lo mismo, tienes que llegar a 100 y después en 100 el cambio de fase, pero va a ser en vez de fusión, de vaporización. Y bueno, espero me hayan entendido. Pues bueno, ya vimos las fórmulas, espero se me haya entendido muy bien, espero haya dado claro qué es la termodinámica, cómo la puedes identificar, porque siento que es importante identificarla, porque es algo que pasa a diario, la física siempre, o sea, está ocurriendo todo el tiempo, y es muy padre cuando la podemos identificar y decir, mira, esto pasa por esto, por lo que les expliqué de la sopa y la cuchara, o de la carne que tiene que llegar a una temperatura, o que simplemente sí hay como un proceso para los cambios de estado y todo esto. Pero bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Y repito, espero todo haya quedado claro. Esto es termodinámica. Muchas gracias.